Listo, ahorita sí, está grabando, creo yo. Sí, ahí está la visita. Listo, bien. Entonces, digamos que esta parte entonces tiene que ver con conceptos básicos de circuitos eléctricos. Algunos de ustedes no van a tener como esos conceptos que les voy a plantear acá. Voy a tratar de ponerlos como en unos términos suficientemente base como para comprender lo fundamental. No quiero ahondar en los conceptos, pero si ustedes me preguntan, podemos hacerlo, ¿listo? Entonces, digamos, voy a plantear los conceptos básicos que me parecen a mí que son relevantes para la materia de circuitos de corriente alterna. Lo primero, yo creo que en ingeniería electrónica fundamental, el concepto fundamental es la carga eléctrica, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros hacemos como ingenieros electrónicos es manipular, movilizar, desplazar, hacer fluir carga eléctrica de manera controlada, de manera inteligente. Entonces, ¿qué es para ustedes la carga eléctrica? Una unidad de energía, puede ser. Unidad de energía. Eh, Energía no es, no, la carga eléctrica no es, y vamos a ver qué es energía eléctrica, pero no, la carga como tal no es energía. Son como las fuerzas de atracción de las partículas. Ok, digamos, las cargas eléctricas se atraen o se repelen entre sí, es decir que es como la masa, ¿cierto? Sí, si ustedes tienen una masa acá, que puede ser la Tierra, ¿cierto? Y hay una masa acá más chiquita, pues hay una fuerza de atracción entre ellos, ¿cierto, Hanna? Hay una fuerza de atracción, por eso ustedes están pegados a la Tierra, porque hay una atracción gravitacional debido a la masa. Entonces, la fuerza de la que hablas es algo similar. Si ustedes tienen una carga positiva y una carga negativa, pues estas dos cargas, estas dos masas, digamos, estas dos partículas que tienen una carga positiva y otra negativa, se atraen. A diferencia de las cargas de la masa, si nosotros tenemos dos cargas de signo igual, lo que ya van a sentir las cargas es repulsión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que hace que nosotros no nos podamos fusionar es básicamente esa fuerza de repulsión electrostática que sienten los No, electrones que están en las capas más no, afuera. Juan José, nunca has escuchado que dicen que uno realmente no está tocando nada, porque no, todos se están peleando. exacto, sí, uno no, realmente lo que uno toca no es algo físico, sino que es la repulsión electrostática de los electrones que están en las capas más superficiales de las moléculas y los átomos que están ahí. Realmente no nos podemos tocar, realmente el toque como tal no existe. Los procesos de fusión ya requieren unas fuerzas supremamente fuertes y en el mundo no se ha logrado. ¿Sí? Ocurre la fusión en los núcleos de los soles y dependiendo de qué tan grande sea, se puede fusionar un elemento con otro elemento. Por ejemplo, el sol no puede fusionar, por ejemplo, hierro con hierro. ¿Sí o qué? El sol es chiquito y es capaz de fusionar helio en hidrógeno. Digo, hidrógeno en helio. Y pare de contar, o sea, el sol como que es un sol no muy fuerte. Entonces, digamos que para poder fusionar otros átomos más grandes se requiere mucha más masa, mucha más fuerza gravitacional. Carlos. Profe, una pregunta, es que en estos días estuve leyendo y veía que creo que es China, que tiene un proyecto de fusión, creo que es nuclear, que están tratando de hacer como un sol artificial y Sí, creo que ya, no sé si era la primera vez que como que lo iban a encender y tratar, pero en ese caso, pues usted que es más conocedor ahí, que sí. sí, digamos que hay varios experimentos en el mundo tratando de hacer este tipo de fusiones. En Estados Unidos hay varios laboratorios que están tratando de hacerlo y hay distintas formas de hacerlo. Uno de los más cercanos es, hay un laboratorio en Estados Unidos, eh, no sé si es, no sé cuál es exactamente, donde lo que hacen es proyectar una cantidad de láseres y que están pegándole a una bolita muy chiquitica de hidrógeno recubierto de un material plástico
que es donde llegan los láseres, y esa presión de la luz que está presionando la bolita hace presionar los átomos de hidrógeno y tratan de hacer una fusión controlada. Están, me parece, alrededor del 70-80% de la presión requerida para hacer fusión de hidrógeno, pero no se ha llegado. Sí, yo vi que en China están tratando de hacer algo así, pero lo que hacen es acelerar partículas y tratar de que al golpearse ocurra esa fusión, ¿sí? Algo similar a lo que ocurre en los aceleradores de partículas, pero lo que usan los aceleradores es acelerar tanto las partículas que cuando ellos golpean entre sí, aumenta, bueno, digamos que aceleran para aumentar la energía cinética, y ustedes saben que la energía cinética se transforma en masa, ¿cierto? Digamos, si las partículas de una masa determinada adquieren una velocidad determinada, cuando se golpean, está la energía que no solamente se desprenden esas partículas, sino que de ahí salen una cantidad de subpartículas, quarks, bosones, fermiones y de todo. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa, ¿cierto? Los aceleradores de partículas lo que hacen es golpear y ver qué hay ahí en la naturaleza de las partículas. Lo que quieren hacer en China, yo por ahí también leí ese artículo, lo que hacen es también acelerar y tratar de, en esa aceleración, la energía es tal, cinética, que es posible que haya una fusión controlada. No se van a golpear entre sí, sino que va a haber una fusión controlada. Pero cuando la humanidad logre controlar la fusión, que es más o menos lo que hizo Tony Stark con este material que cogió varias moléculas y las unió con un láser por ahí, ¿no recuerdan que puso el escudo del Capitán América, lo puso para alinear el láser y ¡pum! Funcionó, y finalmente con eso solo el reactor que finalmente funcionó, cuando antes estaba muriendo con el otro reactor? Listo, digamos que esa fusión es... Creó ¿Ah? un nuevo elemento y todo. Eso, ese nuevo elemento, digamos, es como algo así como un nuevo átomo que surgió como de una fusión ahí de átomos previos. Entonces, digamos que esa fusión no se ha logrado en el mundo, y quien lo logre, yo creo que controlará la energía, porque, digamos, la energía que se desprende ahí, primero que todo, es una energía limpia, no tiene otros residuos como la energía nuclear, que tiene tanto residuo, y además que lo único que necesitamos es hidrógeno. Hidrógeno es lo que más hay en el universo, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan hidrógeno hay en el universo, pero a la lata. Lo que más hay en el mundo, en el universo, es hidrógeno. En el mar, pues hay hidrógeno, en el aire hay hidrógeno, ¿cierto? Nosotros somos hechos casi todo de hidrógeno. Entonces, lo que más hay hidrógeno, y lo que necesitamos para hacer fusión es hidrógeno. También las naves espaciales, pues posiblemente tendrían esos reactores de fusión, y lo único que podrían es pasar por una nube en el espacio, y esa nube seguramente va a tener mucho hidrógeno. Entonces, va a haber combustible por todas partes, y la energía es limpia y muchísimo más potente que cualquier energía que tengamos en este momento, nuclear o carbono o gasolina o lo que sea. Bueno, qué desviada de tema, ¿ah? En fin, el punto es que entonces la carga es una propiedad de la naturaleza. Listo, es una propiedad de la naturaleza. Básicamente, nosotros tenemos material cargado con electrones. Entonces, digamos que los electrones que tienen una carga de electrón más o menos como 1.6 por 10 a la menos 19 culombios. La unidad de la carga es el coulomb, ¿sí? Ustedes van a ver en el electromagnetismo que Coulomb fue alguien muy importante que pudo medir, digamos, la fuerza de atracción y de repulsión que sentían los objetos cargados, y diseñó, digamos, el experimento para hacerlo. Como tal, la carga no se crea ni se destruye, digamos que los electrones no, a no ser que los metamos pues en un sistema de fusión, de fisión más bien, pero los electrones no se destruyen. Entonces nosotros no manipulamos, no creamos carga eléctrica. Los materiales que nosotros tenemos tienen carga libre. Entonces digamos que en un material conductor lo que tenemos es puros electroncitos libres por ahí, en un conductor, ¿no? Y eso es lo que nosotros manipulamos, digamos, el flujo libre de electrones en un conductor. Y eso es lo que ustedes van a ver en electromagnetismo, ¿cierto? Cuando vean la ley de Ohm. Entonces, digamos, la carga eléctrica es muy importante para nosotros, porque finalmente lo que nosotros manipulamos son flujos de carga eléctrica. Eh,
Entonces, ¿Ya? por ejemplo, si uno tiene un material con poquitos electrones, ¿alguien iba a comentar algo por ahí? No, no, es que pensé que se había ido No, hacer algo. estaba pensando. Entonces, digamos, y tenemos un material con más electrones libres. Estos son electrones libres. Cuando hablo de electrones libres, es que, por ejemplo, si ustedes tienen el núcleo de un átomo, ¿cierto? Y por acá hay más átomos. Por ejemplo, esto es un material que está formado por muchos átomos. Digamos que alrededor del núcleo hay electrones que están muy ligados al núcleo, ¿sí? Hay electrones que están muy ligados, ¿sí? Giran alrededor o están alrededor del núcleo y no son libres, porque la fuerza que los atrae al núcleo es muy fuerte. Pero hay otros electrones que son más libres, que están en no están tan pegados al núcleo, y estos electrones sí que se pueden mover alrededor de los otros átomos, ¿sí? Es más, estos átomos, estos electrones que están moviéndose alrededor de esos átomos, son los que finalmente se enlazan, digamos, se enlazan entre sí. Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, el agua, ¿sí o qué? El agua es H, dos H's, ¿sí o qué? Y un no, que es más grande. El hidrógeno le entrega un electrón al oxígeno, entonces el oxígeno queda con dos electrones pegaditos acá, ¿sí? Y ya Y, está completo. y los hidrógenos quedan como con una falencia aquí de electrones. Entonces digamos que precisamente es porque este es positivo y este es negativo, entonces queda pegadito el hidrógeno al oxígeno y el otro hidrógeno también queda pegadito al oxígeno y entre estos hay Ajá. una repulsión, ¿sí o qué? Por lo Sí. tanto, aquí se forma un ángulo que es alrededor de 120 grados, pues menos, un poquitico menos de 120 grados. Y digamos, por ese enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y ese angulito es que se forman los copos de nieve como los conocemos. Entonces, digamos que este electrón que le entrega a este, pues básicamente lo atrapa el oxígeno. Lo mismo ocurre en los materiales conductores, resistivos y demás. Digamos que los metales lo que hacen es tener esos electrones libres que giran y giran como locos alrededor de los átomos, viajando erráticamente, pues si hay una temperatura superior a la 0 Kelvin, y se mueven así como locos. Y eso es lo que nosotros aprovechamos para transportar, por ejemplo, un flujo de electrones de un punto a otro. Aprovechamos, digamos, esa liberación que esos electrones libres que hay moviéndose por ahí. Entonces, digamos que eso es lo que quería mostrar acá. Si tenemos entonces dos conductores, un material conductor 1 y un material conductor 2, pero en este material tengo menos electrones libres y en este material tengo más electrones libres, pues ¿cuál será mejor conductor? El que tenga más. El que tenga más electrones libres, ¿sí? Okay. Entonces, usualmente, los materiales que son más conductores, mejores conductores, como el aluminio, el oro, la plata, es porque tienen, digamos, más cantidad de electrones libres por ahí flotando como locos entre los átomos positivos, ¿sí? Okay. Lo que se conocen como los cores del material, o sea, los que les dan como su fortaleza y su densidad, están así y alrededor entonces como en una nube muy errática, muy caótica, se mueven los electrones. Bien, listo. Eso en carga eléctrica. Entonces ya saben, la carga eléctrica se mueve. Lo podemos mover a través de esos materiales. Bueno, yo no les he dicho, pero digamos que si uno tiene un campo eléctrico, uno puede hacer que esas cargas se muevan. Y eso es lo que ustedes van a ver en electromagnetismo. Así como la Tierra, aquí ponía el ejemplo de la Tierra, como la Tierra tiene un campo gravitacional, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ustedes saben que la fuerza gravitacional es masa por gravedad y va hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque la masa como tal de la Tierra genera un campo gravitacional que hace que las masas, todos los objetos masivos cercanos, pues se atraiga hacia abajo. Pues algo similar ocurre con el campo eléctrico. ¿Cómo se genera ese campo eléctrico? No importa ahora, pero si hay una carga en presencia de ese campo eléctrico, la carga se mueve. Y la fuerza que siente es la carga por el campo eléctrico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la carga finalmente es la que siente la presencia del campo eléctrico.
¿Ok? ¿Cómo se comunican dos cargas entre sí? O las cargas se comunican entre sí a través de algo que son fotones. ¿Listo? Entonces, las cargas eléctricas generan campos electromagnéticos que se fluyen a través del espacio y el vacío y llegan a otra carga. Es como si fuesen antenas. ¿Listo? Entonces, las antenas son como grandes dispositivos que generan campos eléctricos. Las cargas se mueven en las antenas, se mueve el campo eléctrico a través del espacio y llega a otra antena que lo que hace es capturar ese campo eléctrico que lo mueve las cargas y nosotros podemos absorber, digamos, esa información. Entonces, ustedes piensen como que a través de los campos eléctricos y magnéticos transmitimos información y los que generan esos campos eléctricos son las cargas y los que reciben esos campos eléctricos son las cargas. ¿Ok? Entonces, las cargas eléctricas son muy importantes en nuestro ejercicio como electrónicos. Digamos, es lo fundamental, por eso llaman ingenieros electrónicos, pues somos ingenieros de la manipulación de los electrones. Muy bien, entonces, digamos en esa línea, ¿qué será la corriente? Ustedes que ya vieron circuitos de corriente directa. ¿Qué será corriente? Yo lo entendí de cierta manera como el flujo de esos electrones a través de un sistema. Digamos la velocidad, por así decirlo. Flujo de carga. ¿A través de un sistema? Sí, no sé de qué otra manera lo llamaría. Ok, sí, flujo de movimiento. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más? Al flujo de carga me parece bien. ¿Qué más? Carlos, Partículas cargadas. Hanna, ¿cómo Sí, dijiste? profe. Que son como las partículas cargadas. Las partículas cargadas son las cargas. No. O sea, como pues los electrones y los iones. Son las cargas. Los iones positivos, negativos, los electrones. Cuando ustedes les hablan, por ejemplo, de partículas positivas, pues realmente los protones, si bien son positivos, nosotros no manipulamos protones. Pero bueno, pero podemos pensar como, bueno, protones. Esas son cargas. Esa es como una carga quietica. La corriente ya son esas cargas moviéndose. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, carga en movimiento. Otra forma de verlo es, ahí sí, la corriente es una forma de transferir energía. ¿Listo? Santiago, ¿tienes alguna otra forma de representar? Quisiera saber cómo representan ustedes la corriente eléctrica? No, profe, yo estaba pensando lo mismo, que podría ser como la circulación de la carga o de los electrones. Ojo que circulación es algo como esto. Como Ah, no, que, entonces. como que parte de un punto y boom, va al otro, ¿sí o qué? Como una malla. Es que algo que da vueltas es la circulación. Entonces, lo que quieres decir es como movimiento, ¿cierto? Flujo. Sí, sí, sí. Listo. Sí. Muy bien. Entonces, voy a poner un ejemplo acá como muy abstracto, pero espero a ver si me vale. Imaginen que ustedes tienen dos habitaciones, ¿sí o qué? Dos cajitas. Una con muchas cargas y digamos que muchas cargas representan un 1 y el otro sin cargas representan un 0. ¿Listo? Ustedes, acá hay una puerta y ustedes pueden de alguna forma manipular el flujo de carga y la puerta de tal forma que ustedes abren la puerta y estas cargas pasan a la siguiente habitación, dejando esta vacía, se cierra, o sea que aquí pasa un 0 y aquí pasa a ser un 1. ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un flujo de carga de un sitio a otro, ¿sí o qué? Hubo movimiento, hubo flujo de carga, hubo una transferencia de energía, si se puede decir, como un paquete de energía que va de un sitio a otro. Y esto es un 1 y esto es un 0 y luego pasó a ser de 0 a 1.
Y todos sabemos lo que significan ceros y unos ahorita. O sea que de alguna forma, la manipulación de la energía eléctrica, la manipulación, la transferencia de carga de un punto a otro, termina siendo información. Entonces, cuando ustedes, ahorita yo les decía, una carga eléctrica o el conjunto de carga eléctrica genera campos electromagnéticos que se desplazan por el vacío y finalmente son capturados por otro sistema que tiene también carga eléctrica, que también es, digamos, recibe ese campo eléctrico. Básicamente lo que le estoy diciendo es un sistema generador de información, se lo transmite vía onda electromagnética a otro sistema que recibe esa información. Y eso es lo que nosotros tenemos en los celulares, en las antenas, en el router, donde ustedes crean, donde ustedes tengan acá ondas electromagnéticas, van a tener un sistema transmisor y un sistema receptor. Entonces, básicamente, la corriente es lo que hay detrás de todo eso, generando ondas electromagnéticas. Muy bien, entonces si nosotros teníamos carga en un punto determinado, Q, R, sí o qué, en un tiempo determinado, y luego esa carga pasa a estar acá, Q en un R', digamos, en un tiempo T'. Entonces, digamos que la carga se mueve, ¿sí o qué? Antes aquí había una carga cero y aquí había una carga alta, y luego pasa a ser una carga cero y una carga alta al otro lado. Es decir que la corriente indica la velocidad del cambio de carga. Ojo, y esto pues, eso ha sido como, es como lo normal, y es que es carga eléctrica positiva. No sé si ustedes también lo vieron en circuitos de corriente directa. Digamos que la notación, históricamente, el flujo de corriente que nosotros concebimos es de corriente positiva, a pesar de que nosotros sabemos que lo que se mueven son electrones de carga negativa, pero Usualmente lo dibujamos en una dirección cuando en realidad, digamos, se están moviendo en la opuesta. en lo opuesto, sí. Pero entonces, pues, esa es simplemente una notación ahí histórica, por facilidad. Entonces, digamos que podríamos decir como que si hay un delta Q, un cambio de delta Q en un delta T determinado, en un sitio determinado, esto implica, digamos, en el límite que hay una variación, una derivada de la carga en el tiempo, y esto es la corriente. ¿Listo? Voy a poner esta corriente más bien como chiquitico, minúscula. ¿Listo? Entonces digamos que esta es como la definición de corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? Pues lo que mide es cuánto cambia la carga en el tiempo. Muy bien, si ustedes tienen entonces, imagínense una esfera. Imagínense una superficie cerrada, pero es más fácil como con una esfera. Y adentro de la esfera hay una carga, hay una carga determinada. ¿Listo? O sea, carga, imagínense la positiva, pues. Recuerden que la carga no se destruye, la carga se fluye, pasa de un punto a otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con esta carga si la carga disminuye? ¿Qué pasa si Q baja, cambia, disminuye? ¿Qué le ocurrió a la carga ahí? Si tenemos una superficie cerrada, imagínense una bola, una pelota, y adentro de esa pelota hay una carga, y pasa un tiempo determinado y la carga disminuye dentro de esa esfera. ¿Qué le pasó a esa carga? ¿Se destruyó? No, no sabemos, no se puede destruir. Tuvo que haberse transformado en algún otro tipo de energía. Bueno, transferirse a alguna otra parte, Eso, o transferirse a otra parte, eso, muy bien. Entonces, por así decirlo. eso sí, la No única es que ya no están posibilidad. afuera. ¿Cómo, José? Básicamente fue de la esfera, se fue de la esfera a alguna otra parte con algo más que estuviera en contacto. Muy bien, listo. ¿Alguien tiene otra idea?
o acepta la de Juan José. La única posibilidad dentro de esa esfera para que la carga entre la esfera disminuya es que esa carga se haya ido. Como sabemos, no se puede destruir, no se puede crear. Entonces la única forma es que la carga ya se haya ido. O que un mago lo hizo. ¿Cómo? O que un mago lo hizo. O que un mago, no, pero eso no está acá. Listo, entonces, ¿y qué es ese flujo de carga? Entonces, digamos, la carga que está aquí quietica salió por esa superficie de la pelota. ¿Y cómo se llama eso? Corriente. Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3, ¿sí o qué? O sea que si hay una variación de esa carga en el tiempo, ¿sí? Quiere decir que debe haber un cambio, debe haber una corriente que está al otro lado, digamos, sumándose. Debe estar fluyendo una corriente a través de esa superficie. Ojo, si esta corriente te está saliendo, quiere decir que la carga al interior está disminuyendo, ¿cierto? Entonces digamos que podríamos poner como un signo negativo acá, como para cuadrar un poquitico los signos. Muy bien. Ya, claro, y entonces digamos que en este caso sería la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3. Sería esa de QDT. Pero, ¿qué pasa si no se acumula esa carga? Entonces, por ejemplo, en un nodo, voy a utilizar, voy a ir por aquí despacio. Voy a hacer un dibujito acá. Por ejemplo, tenemos estos 4 alambres y tenemos un nodo acá. Viene una corriente I1, una corriente I2, una corriente, qué sé yo, saliendo I3 y una saliente I4. Muy bien, ustedes saben de circuitos de corriente directa que algo le pasa hay digamos, una ley que indica que si esto es un nodo, ¿qué pasa con esas corrientes? ¿Qué pasa si, digamos que asumamos que las que están entrando son positivas y las que están saliendo son negativas? Entonces, si I1 más I2 menos I3 menos I4, ¿sí o qué? Debe ser igual a ¿cuánto? 0. 0. Pero eso es solo si en este nodo, si hacemos una superficie acá, no hay acumulación de carga. Es decir, esto es realmente si la acumulación de carga en el nodo es igual a 0. ¿Ok? Entonces digamos que esto es un caso particular. Bueno, ¿cómo se llama esta ley? LSK. Exacto, muy bien. Entonces, el LSK es solamente un caso particular en el que en el nodo no hay acumulación de carga. ¿Ok? Ese es LSK. Entonces ya sabemos, la sumatoria de corrientes es igual a 0. Esa ley es su caso particular. Muy bien, vamos a voltaje. ¿Qué horas son? 5:12, casi 5:15 casi. Sí, 5 y 12. Ahora, ¿qué es voltaje? O tensión, ¿cierto? No sé cómo le dirán ustedes. Tensión. ¿Qué es el voltaje? Muchas veces, incluso en semestres avanzaditos, los estudiantes de electrónica no tienen una clara distinción entre corriente y voltaje. ¿Listo? Entonces, por eso es importante como esta aclaración de corriente como flujo de carga, como movimiento de carga eléctrica y diferenciarlo del voltaje. ¿Qué es el voltaje entonces? Am, No, 'Cómo? 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 'Có
Pues sí, ese es el que yo no sé cómo definir. Volvemos al símil con la gravedad, ¿sí? ¿Les parece? Si ustedes tienen la Tierra acá, ¿sí? Y ustedes acá tienen una pelota y, digamos, esta pelota tiene un potencial, ¿cierto? ¿Cuál es el potencial del gravitacional? MGH, ¿cierto? La masa, la gravedad y la altura. Si eso está a una altura determinada. ¿Y qué pasa si ustedes sueltan esa pelota? Si ustedes la cogen la pelota y la sueltan. Se cae hasta que está acá, ¿cierto? Bueno, y puede rebotar, pues, obviamente, si este es ¿Sí? una pelotica de caucho o algo así. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tiene un potencial gravitacional. ¿Listo? Es decir, como si ustedes tuvieran como un deslizadero, ¿sí o qué? En el cual hay unos peladitos y se tiran por el deslizadero, tienen un potencial y ese deslizadero transforma la energía potencial de los niños en una energía cinética y por eso, digamos, los peladitos les gusta mucho tirar. Y a mí también me gusta tirarme por los deslizaderos. ¿Sí? Entonces, en los parques se utilizan energía gravitacional para eso. ¿Sí? O que también el columpio también transforma energía potencial en cinética y esa sensación de aceleración pues se genera como ese vértigo que siente uno en las montañas rusas y demás. Muy bien, ¿qué pasa con los electrones? Pues los electrones, más bien las cargas, pues también pueden sentir ese potencial. ¿Sí? O que también hay como caídas, ¿sí? Donde hay un potencial de voltaje, ¿sí? Entre un voltaje arriba, digamos, y una referencia, digamos, que podría ser lo mismo que el piso que tenemos en nosotros en la gravedad. Digamos, el piso que nosotros definimos es una referencia cualquiera, porque pues si uno hace un hueco, pues este será otro piso, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre hay como una diferencia. Entonces, digamos que como tal el concepto de voltaje tiene sentido sobre todo cuando tenemos una diferencia de potencial, no el voltaje en sí, porque el voltaje en sí, pues pocón. Lo importante es cuánto es esa caída. Entonces, si nosotros tenemos una caída de potencial así y tenemos una carga acá positiva, ¿qué le pasará a esa carga? Como en el deslizadero de los peladitos. Lo mismo, la carga caerá. Porque la sensación que tiene esa carga es como la sensación que sienten las pelotas por la gravedad. Muy similar. Solamente que aquí sería el Q por el voltaje, digamos, dará como la energía que tiene acumulada, que tiene ese potencial de energía que tiene la carga. La carga Q por el voltaje, de tal forma que esta energía también se puede convertir en energía cinética por acá, digamos, al caer de allá. Listo, entonces es energía que puede transformarse, por ejemplo, en luz o puede transformarse en lo que ustedes quieran. Entonces, digamos que es entonces voltaje, es una diferencia de potencial entre dos puntos. Usualmente, esos dos puntos son como terminales. Terminales. ¿Listo? Entonces, si esta energía, la energía, se da en joules, será entonces coulombio por voltio. ¿Listo? Entonces, digamos que la multiplicación de coulombio-voltio da la energía en joules. Eso es como en términos de unidades. Muy bien, no sé si ustedes ya habían visto algo así, si tienen alguna pregunta, si no lo habían visto.
Carlos, vos que sos el más No. veterano acá, ¿no habías visto Sí, algo así? pues lo había visto el semestre pasado en electro ¿Así? y en algo de circuitos. Sí, esto más o menos una explicación, pues no tan, tan gráfica también, con tantas analogías, pero pues sí nos habían como querido explicar algo así. Ok. Santiago, Juan José, Hanna. Espera que estoy procesando. Sí, profe, yo también. Aquí esto acá es como poner una batería, ¿no? Si ustedes cogen una batería, sí, aquí el positivo y aquí el negativo, sí, ok. Ustedes lo que tienen acá es una cantidad de carga, digamos, portadores de carga acá, dispuestos a tirarse por el trampolín, o sea, dispuestos a jugar acá y hacer un ejercicio acá de y hacer lo que sea para volver acá, sí, ok. Y Y fluidos volver a ganar energía potencial para volver a bajar acá. van y vuelven, van y vuelven. Van y vuelven como locos, sí. Ustedes, Sin embargo, imagínense que ustedes tienen acá un poco de peladitos cargados, todos enérgicos, todos con Red Bull, y pucha, y suben el trampolín y vuelven y bajan, y vuelven y suben y vuelven y bajan. Y ustedes acá pueden tener una resistencia, que la resistencia básicamente lo que hace es esta caída, que transforma esa energía y la consume en una energía y la transforma en energía cinética, o la transforma en calor, o la transforma en luz. sí, eso es lo que estaba pensando. Sí. Que Entonces, ¿cuál es como la que diferencia entonces va en entre movimiento. corriente y voltaje? La corriente es ese movimiento, sin embargo, el voltaje es esa potencia que tiene ese potencial que tiene a medida que va cambiando, a medida que va siendo usado. Claro, es como si ustedes tuvieran un piso y ustedes tuvieran un poco de peladitos acá. Sí, ok. Y ustedes les dicen, no, pues, si están en un mismo potencial, ¿qué hacen los peladitos? Pues se mueven por ahí como locos, sí, ok, empiezan a rochelear, pero en un mismo nivel. Entonces, digamos, esta energía que tienen acá en este nivel es una energía limitada como por la energía cinética, como por ahí, tin. Pero ahora díganles a ustedes, listo, está este otro nivel de referencia, sí, ok, aquí hay un voltaje, y ustedes les dan la posibilidad de que bajen, ¿sí? Ahora tiene todo este acumulado de carga acá y brum, que se van a tirar por acá, estos peladitos, ¿sí o qué? Sí, es más, si ustedes le abren cuatro deslizaderos en paralelo, se van a tirar 4 peladitos, ¿sí o qué? Y si ustedes les ponen 5, 10, van a más y más peladitos, ¿sí o qué? Entonces, si ustedes tienen varias cargas cayendo por acá, lo que ustedes van a tener es acá una mayor corriente con un mismo potencial, ¿ok? Que la corriente es el flujo de corriente, el flujo de carga que pasa de un punto a otro. El potencial es la energía potencial que tiene para transformarse en trabajo, para transformar en energía cinética o lo que sea. ¿Listo? Profe, o sea que sin diferencia de potencial no hay corriente. O sea que sin diferencia de potencial, la carga que hay quietica. Sí. De todas maneras, a una temperatura distinta de cero, las cargas se mueven, ¿sí o qué? Las cargas tienen como una energía ahí se están vibrando solamente porque hay temperatura, ¿sí? Hay una energía que es una energía cinética, una energía de movimiento más bien asociada a esa temperatura, que también se puede aprovechar, ¿ok? También es aprovechable. En materiales semiconductores, entre mayor temperatura hay mayor carga libre. Entonces, digamos que hay dispositivos, que ahorita vamos a ver un poquitico de eso, entre mayor temperatura aumenta la carga libre, por lo tanto uno puede, por ejemplo, diseñar dispositivos que midan la temperatura, ¿sí? Que cambie la resistencia dependiendo de la temperatura. Entonces, si entre mayor temperatura, menor resistencia, porque hay mayor cantidad de electrones libres. Entonces, uno podría diseñar, por ejemplo, dispositivos así, ¿ok? O también con luz. Entonces, puede haber una mayor cantidad de luz, ¿sí? ¿Ok? Y esa luz genera liberación de electrones libres y aumenta entonces la cantidad de corriente disponible y uno puede hacer entonces un detector de luz con ese tipo de fenómenos. ¿Sí? Así funcionan entonces las fotoceldas, los fotodiodos y así. Las cámaras. Es como la luz genera electrones libres y esos electrones libres, una vez liberados, si hay por ahí un trampolín por donde tirarse, ¡fum!, se tiran. ¿Ok? Entonces sí, la respuesta es sí. Básicamente lo que nosotros hacemos como ingenieros electrónicos es
controlar flujos de corriente, esas, digamos, esas densidades de carga para manipular corriente. Y lo que hacemos es controlar los trampolines. ¿Cómo hacemos para hacer esa caída de carga de tal forma que tengan un comportamiento determinado? ¿Sí? Ok, entonces nosotros podemos manipular esos flujos y así diseñamos diodos, transistores, triacs, diacs. Esa es como la ingeniería nuestra a fondo, digamos, es el control de caídas de potencial para que los electrones hagan un determinado comportamiento. ¿Cuál es el límite? El límite es manipular un solo electrón, es hacer el transistor de un solo electrón, que seamos capaces de manipular el flujo de un solo electrón. Si llegamos a ese límite, vamos a controlar la electrónica a un nivel cuántico, digamos, ahí. Entonces ahí surgen fenómenos cuánticos que ya se junta con el boom ahorita de la computación cuántica. No estamos hasta ahí, nosotros lo que digamos, controlamos cantidades de nanoamperios, por ahí, picoamperios, pero ustedes ya vieron que la carga que tiene un coulomb es de 10 a la menos 19, y la carga que tiene un electrón es de 10 a la menos 19 coulombs, entonces es muy, 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 muy chiquitico. Listo. ¿Les parece si, a propósito, vamos a la otra ley que ustedes también vieron en circuitos, que sería la ley de Ohm? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La relación entre la resistencia, el voltaje y Y la corriente, la corriente. eso. Y Es que entonces estaba digamos que, pensando, lo siento. entonces digamos que si ustedes tienen un voltaje acá y acá la corriente, ¿cuál es la relación? Según la ley de Ohm, ¿cuál es la relación entre voltaje y corriente? Santiago, ¿cómo sería la gráfica de voltaje y corriente según la ley de Ohm? Es una resistencia, ¿no? Básicamente para una resistencia. Ustedes tienen acá más menos y está fluyendo voltaje y está fluyendo una corriente por acá. Sería una recta creciente. Una línea, exacto, que pasa por 0, 0. Si ustedes tienen voltaje 0, pues la corriente es 0. Y si ustedes tienen por acá un voltaje determinado, pues están y sale la línea, ¿sí o qué? Y la pendiente de esta línea es la resistencia. O sea que es una relación lineal entre la corriente y el voltaje. Es la más sencilla, pero también la más ideal. Entonces digamos que la ley de Ohm es un caso ideal de relación entre voltaje y corriente. ¿Listo? Las unidades de resistencia pues son el ohm y se grafica como un omega. Y digamos es voltaje sobre amperio. Muy bien. Pero digamos que en caso no ideal, esta curva, digamos que puede ser algo como así, ¿sí o qué? En este caso, digamos que posiblemente, por ejemplo, puede llegar a un voltaje tan alto que ya no podamos subir más corriente, ¿sí o qué? Estos voltajes, entonces digamos que hay un límite, digamos un límite en el que trabaja bien la ley de Ohm. Y por allá, un límite por allá más adelante en la que es un caso no lineal, en el que ya no trabaja bien la ley de Ohm. Es posible. Entonces que aumentemos tanto el voltaje que ya incluso se pueda romper, por ejemplo, los fusibles, ¿sí o qué? Si usted le pone mucho voltaje al fusible, pues hay una corriente, aumenta mucho la corriente hasta que pum, se funde. Porque la corriente que pasa por una resistencia, pues hace que se aumente la temperatura de la resistencia. Y es posible que la resistencia ante una temperatura distinta, voy a poner con otro color, por ejemplo, cambia la temperatura, entonces la temperatura, por ejemplo, una temperatura con T. ¿Sí? Por acá una temperatura 1 y por acá una temperatura 2. ¿Sí? Haga que esta curva fluctúe entre dos líneas. ¿Sí o qué? Entonces, ahora como les decía, posiblemente con un dispositivo así, que con la temperatura cambie la pendiente, uno pueda construir, por ejemplo, un termistor. ¿Sí?
O uno puede diseñar el dispositivo de tal forma que, por ejemplo, fluctúe entre flujos de luz. Entonces yo tengo una resistencia en la cual yo le hago incidir luz y esa luz hace que cambie la pendiente de la resistencia. Entonces yo puedo diseñar una celda, una fotocelda, ¿sí? O yo puedo, ¿ustedes calcularon resistencias? ¿Saben cómo calcular resistencias? Por ejemplo, si ustedes tienen un material, no quería ese color. Si ustedes tienen un material al que le van a meter aquí corriente y esto tiene un área determinada, esto tiene una longitud L y tiene un material con una resistividad ρ. La resistencia, ¿saben cómo se calcula? Yo recuerdo haberlo visto. No recuerdo cómo se hacía. Muy bien, eso depende de la resistividad del material, entonces va a ser proporcional a la resistividad. Va a ser proporcional a la longitud, o sea, entre más largo sea la resistencia, más resistente, y entre más grande el área transversal, menor resistencia. Es como ponerle más caminos, ¿sí? O que entre más área es como más rutas y más caminos para que los portadores de carga salgan corriendo como locos. Entonces eso es inversamente proporcional al área. Muy bien, entonces si ustedes diseñan una resistencia que ustedes, por ejemplo, puedan cambiarle la longitud, por ejemplo, ¿cierto? Que ustedes de alguna forma hacen que esta longitud cambie. Estirándola, por ejemplo. Si ustedes estiran algo, pues se hace más largo y posiblemente el área se haga más chiquita. Entonces ustedes pueden modificar la resistencia modificando la longitud de un L a o por un delta L, y también quizás cambie el área a un delta de área. Entonces, al cambiar delta L y delta L y delta A, posiblemente ustedes puedan diseñar un dispositivo que cambie la resistencia por esos cambios. De ahí ustedes puedan analizar presiones, dilataciones, esfuerzos y cosas que ustedes puedan ponerle, por ejemplo, a un carro, a un edificio o a un robot. Entonces, también ustedes pueden manipular la resistencia y ustedes pueden construir entonces algo que llama galgas extensiométricas. ¿Listo? Entonces, las galgas extensiométricas son básicamente dispositivos cuya variación de resistencia les da información sobre cambios de tamaño. Muy bien, eso es con la ley de Ohm. Entonces, digamos, la ley de Ohm es un caso ideal, muy particular, chiquito, en el caso en que la relación entre voltaje y corriente es una relación lineal, pero ya sabemos que es bajo unas consideraciones restringidas de temperatura, luz, tamaño, dilatación, ¿sí? O que eso es como el caso, un caso muy, muy particular. Si alguna de esas cosas cambia, pues ya no es tan chévere. ¿Preguntas? De lo que quieran, corriente, voltaje, carga eléctrica. No, por el momento no. Ok, ha sido relativamente claro hasta acá. Yo no me he metido pues como en muchas lidias físicas ni nada. Quiero es como pasar rápidamente por los conceptos más importantes. Vamos a potencia y energía. Sí, ¿qué diferencia hay entre potencia y energía? Primero, en términos generales, no necesariamente eléctrico. Potencia. ¿Cuándo algo es potente? ¿Cuándo algo es potente? Cuando tiene mucho. ¿Cuándo qué? Cuando tiene mucho de algo. ¿Cuándo tiene algo de mucho de algo? Sí, digamos tenga, ¿cómo podría decirse? Mucha energía. Es que es similar, ¿no? Pues digamos que en Sí. términos generales como que uno dice, si tiene energía, pues también es potente. Sí. Listo. Ahora, ¿alguien más tiene como una idea de qué diferencia hay entre potencia y energía? Santiago, Hanna, Carlos. No, profe, pues yo relaciono con potencia como a la fuerza, ¿no? Fuerza, esa es otra, no, fuerza es otra cosa. O sea, pero que digamos que con una fuerza
Una fuerza puede llegar a ser potente. Vos necesitas fuerza para hacer un trabajo, ¿sí? Pero como concepto como tal, la potencia habría que ver. Es Puede como, ser la cantidad de carga eléctrica. pero no hablemos de carga eléctrica todavía. Yo quisiera saber Ah, como qué es potencia y qué es energía y qué relaciona entre ellas. Hanna, ¿tienes una idea? Profe, es que primero dijiste diferencia y luego relación. Ah, Entonces, pues sí, como que, bueno, diferencias o relación, ¿tienes alguna? mm, pues de pronto que pues la potencia se mediría entre como entre un extremo a otro, o sea, entre dos puntos y la energía pues no, profe, la verdad no, una diferencia clara no. Ok, pensemos en energía entonces, ¿ok? ¿Saben lo que es energía? O un cambio de energía. Ustedes saben cómo un sistema puede tener una energía determinada y luego un tiempo tiene otra energía, ¿sí o qué? Entonces, la energía cambia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un cambio de energía, puede ser que un cambio de energía, un consumo de energía o una generación de energía es causado por algo, ¿sí? Pues esa energía se puede transformar, por ejemplo, en energía cinética o en energía térmica o en un trabajo determinado moviendo una palanca o moviendo un brazo o lo que sea. Ese concepto de energías sí que lo podemos tener relativamente claro. Digamos que energía como tal lo relacionamos con un trabajo, digamos. Un consumo de energía está relacionado como con la capacidad de hacer un trabajo. ¿Ok? ¿Cuánto de esa energía se transforma en trabajo? Ya eso es un tema de termodinámica. ¿Sí? Digamos, hay una relación entre cuánto esta energía se puede transformar en trabajo y el concepto se llama entropía. Pero eso es harina de otro costal. Pero lo importante es, ustedes tienen un paquete de energía. Un paquete de energía es, por ejemplo, la alimentación. Ustedes comen, ¿cierto? Ustedes comen al desayuno, al almuerzo, a la comida, y eso es como un paquete de energía. ¿Cuánto de esa energía que ustedes consumen se transforma finalmente en trabajo? Habría que ver, eso es un porcentaje de eso, porque gran parte de la digestión pues se transforma en desechos, pues, y esos Cada, desechos pues no se transforman en energía. cada animal tiene un diferente, ¿cómo se dice? Una rata, no una rate, algo Ajá. así. De, de qué Depende tan del efectivos, metabolismo. sí, de qué tan efectivos son consumiendo, consumiendo y dando energía, es decir, cuando son consumidos por otra cosa. Que Claro. creo que los pollos son uno de los que mejor relación tienen en comparación con otros animales que dan muy poco en relación a lo que se consumen. Muy bien. O tenemos, por ejemplo, un carro, ¿cierto? Un carro más eficiente, un carro, por ejemplo, o un carro malo, bajo en eficiencia, por ejemplo, los carros que habían al principio en el siglo, a finales del siglo XIX, a principios del XX, pero eran carros muy malos en eficiencia energética, a diferencia de los carros que tenemos ahorita, que, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros recorre por litro o por galón de gasolina, ¿cierto? Entonces, digamos que la gasolina es como el paquete de energía que le suministramos al carro y el carro con su sistema de combustión transforma ese paquete de energía en trabajo. Una Un parte trabajo. se, una parte se transforma en desplazar el carro de un punto a otro, pero hay otra que se transforma en calor y otra parte que se transforma en dióxido de carbono y desechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que nosotros concebimos como trabajo, como cómo construir una casa, por ejemplo, ¿sí o qué? O, yo sé, hacer la comida. Eso que es trabajo es básicamente porque transformamos energía en algo, ¿sí? En comida, en desplazamiento, en temperatura, en luz, en energía. Listo, entonces digamos que ese paquete de energía ya sabemos que es como algo que finalmente se transforma en algo y que usualmente lo relacionamos con trabajo. Muy bien. La potencia, voy a poner como el caso entonces, yo les digo a ustedes, ustedes están acá
y ustedes tienen una pala, yo les digo a ustedes, hagan un hueco. ¿Sí o qué? Entonces ustedes tienen una energía, un delta de energía determinado para abrir un hueco acá. ¿Listo? Abren un hueco, le sacan el material y aquí queda el material. ¿Ok? Eso es el delta de energía. ¿Sí? ¿Cuánta energía gastaron para sacar del suelo una cantidad de material que están acá? ¿Sí o qué? Y llevaron una cantidad de material que estaba en el suelo y lo dejaron ahí al lado en un montón de tierra, de masa. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es la potencia? La potencia indica cuánto se demora ustedes o qué tan rápido se ejecuta ese trabajo. El delta de E sobre el delta de T. Esa es la potencia. Por ejemplo, una persona muy fuerte, ¿sí o qué? Muy musculosa, podrá gastarse la energía para llevar esta tierra que está en el subsuelo, en el suelo, al lado, a hacer el hueco, se demorará, qué sé yo, 1 hora. ¿Sí o qué? Una persona que ya está acostumbrada con callos en las manos, con una buena herramienta, a hacer ese hueco se demora 1 hora. ¿Cuánto se demorará, qué sé yo, un ingeniero electrónico como yo? ¿Sí o qué? 40 años encima, hacer un hueco de esa profundidad que un obrero acostumbrado a lidiar con obra y con material se demora 1 hora. ¿Yo cuánto me demoraré? Si logro hacer la tarea, me demoro 5 horas, por ejemplo. ¿Sí o qué? Sí, ¿Quién es más potente? La persona, el trabajador acostumbrado a lidiar con eso, con músculos potentes, con una pala adecuada que sabe manejar el instrumento, o yo que me demoro 5 horas. el que acaba usted de decir que es potente. Listo, entonces imagínense que esto se demora, eso gasta 10 joules, por decir algo, una unidad, mucho más, eso debe ser mucho más, pero 10 joules. Entonces, la potencia 1, ¿sí? Será 10 joules sobre 1 hora. Esto dará entonces 10 joules hora. Mientras que la potencia 2 será 10 joules sobre 5 horas. Por lo tanto, en mi caso, seré 10 joules por hora. ¿Listo? Si esto lo pasamos a segundos, ¿sí? Esto será 10. ¿Cuántos segundos tiene 1 hora? 3600 joules sobre segundo. Y joules sobre segundo es vatio. Y yo tendré 2 sobre 3600 vatios. ¿Ok? Entonces, el concepto de vatio pues fue utilizado desde la primera revolución industrial para describir qué tan potente es una máquina o una persona para desarrollar un trabajo determinado. Ustedes han escuchado hablar de los carros, ¿cuántos caballos de potencia tienen? Entonces, claro, en su época concibieron, pues como en esa época, pues habían caballos y los caballos ya tenían idea en qué tan potente es. Pues entonces por eso de alguna forma se mantiene como una unidad de potencia el caballo. Entonces más o menos es eso, es Ah, la capacidad que tiene un sistema para hacer un trabajo determinado en un tiempo determinado. entonces, básicamente el trabajo que es capaz de hacer a través del tiempo, En un tiempo determinado. en relación con el tiempo. Exacto. Listo, entonces esa es como en potencia y energía, pero estamos hablando en términos abstractos. Ahora llevémoslo a energía eléctrica. Entonces, en energía eléctrica, la potencia, que ya sabemos que es el delta, digamos un delta de Q, un delta de energía, que sería Q por B, como vimos ahorita, sobre el delta de T, pues entonces, si es un voltaje determinado, pues podemos sacar el voltaje de acá, será la derivada de Q en el tiempo, y ya sabemos que la derivada en el tiempo es I la corriente, entonces esto es el voltaje por la corriente. Entonces, esta unidades son voltio, estas unidades de acá son amperio, por lo tanto, vatio es voltio por amperio. Y esa es la unidad de potencia. Muy
Muy bien, pero entonces una unidad de energía muy utilizada, por ejemplo, cuando ustedes vean las baterías, ¿sí? Cuando ustedes vean una batería, la batería no se da en joules. La batería usualmente se la da, no sé si ustedes tienen una batería por ahí cerquita, pero se las da en vatios hora. ¿Sí? Vatio por hora. Esta es una unidad de energía. Es más, vean el recibo de luz que les llega a su casa. Y la unidad de energía es vatio kilovatio hora. Creo que a mi casa no llega recibo de luz. Creo que eso se lo llega al correo de mis papás. Ah, pues pregúntale a tus papás. Mira el recibo de luz y en el recibo de luz dice cuántos kilovatios hora consumieron. Porque no se mide en potencia, se mide en el consumo energético. ¿Sí o qué? ¿Estás viendo, Carlos, o qué? Señor, qué pena, estaba bajando unas hojas para seguir escribiendo. Ah, yo pensé que yo este man tan conectado, está buscando el recibo de luz. No, Muy bien. Listo. Preguntas. Hasta ahí. Ya son las 5:44. Yo le dije hasta ahora, hasta ahí quería ir, pero me falta solo. No, pues ya paila. Bueno. El tiempo se fue volando. El tiempo se fue volando. Cuando uno entretiene. ¿Listo? ¿Preguntas? No, no por un montón. Bueno, pues Quedan no. ahí como para que ustedes las revisen, ¿no? Como para que queden esas cosas relativamente claras y para que ustedes también vayan a electromagnetismo con estas ideas en la cabeza. Recuerden, se preparan antes para hacer las preguntas al profesor más complicadas. Muy bien, rápidamente, fuentes. Hay muchos tipos de fuentes, pero en general hay unas fuentes que son las independientes. Usualmente son circulitos, ¿sí o qué? Fuentes independientes de voltaje o de corriente, ¿sí o qué? Usualmente con un BS o un IS. Un voltaje, una corriente fijas, ¿sí? Fuentes acá como estas son las fuentes, por ejemplo, las baterías, las fuentes fijas que nosotros tenemos en el laboratorio, que entregan una corriente determinada, ¿cierto? Máxima, en fin. Y hay otras que son las dependientes, que usualmente están simbolizadas con como unos rombitos, ¿sí o qué? Entonces hay de voltaje y hay de corriente. ¿Sí vieron esto en circuitos de corriente directa? Sí. Listo. Entonces, de nuevo, las que tienen más menos son fuentes dependientes dependientes de voltaje y las que tienen la flechita son fuentes dependientes de corriente. Hay de dos tipos también. Dentro de las fuentes de voltaje o de corriente hay de dos tipos. Unas que son, por ejemplo, controladas por voltaje, digamos un voltaje X. Voy a poner acá un alfa, ¿cómo lo pongo? Un alfa B, un beta B. Por ejemplo, esta puede ser controlada por una corriente determinada en el circuito. Y hay también, digamos, fuentes de corriente con un alfa I controladas por voltaje y un beta I controladas por corriente. Cuando uno está viendo circuitos de corriente directa, e incluso en circuitos de corriente alterna, no es tan claro para qué las fuentes dependientes. No sé si ustedes tengan como esa misma sensación. ¿Sí, Carlos? sí, tengo la misma duda. Que uno ve, ¿para qué nos complican la vida con esas benditas fuentes dependientes? Porque si las fuentes dependientes siempre son como fuentes, una cosa ya, y eso se complica todo horrible. No sé si ustedes tengan la misma sensación, Santiago, Juan José y Hanna. Un poquito, sí. Sí, bien. ¿Y Yo, se ha resuelto en algo? ¿Ustedes han podido pues, dilucidar? yo, yo a veces el semestre anterior que vi física y dispositivos, pues Ajá. entendí un poquito más para qué más se utilizaban estas, sin embargo, igual tengo la duda exactamente cómo funcionan todas estas. Ok, ok.
Hanna, También, profe. Y también fue el semestre pasado que también vi física de dispositivos. o sea, ustedes vieron física, adelantaron física de dispositivos. Sí, más o menos, Sí. profe. Wow, wow, vieron física de dispositivos antes del electromagnetismo. Sí, profe. Ah, para que veas esa vuelta ahí tenaz, pero bueno, no sé si quedaron como con dudas, yo creo que quedaron con dudas. Bueno, voy a volver a hacer una analogía, ¿listo? Imagínense que ustedes tienen una llavecita de paso de agua, ¿sí o qué? Entonces aquí viene el agua y ustedes tienen una llavecita con la cual controlan el canal por el cual está fluyendo el agua. Si ustedes giran esto, pues el canal puede abrirse o cerrarse, ¿listo? Una manguera básicamente, y este es como si ustedes tienen como la manguera con la que van a regar el jardín, pues ustedes abren o cierran el canal, lo abren y lo cierran. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si ustedes tienen el flujo acá de agua, un flujo de agua, ese flujo de agua es función de, por decir algo, el ancho de este canal, que podemos llamarlo como un delta. Entonces es función de delta. Si hay, digamos, si el delta es 0, pues el flujo es 0, y si el delta va subiendo, pues el flujo puede aumentar. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces el flujo puede aumentar en función del delta. Es decir, que hay ahora páselo a corriente y a voltaje. Este flujo de agua, pues es como un flujo de carga. Básicamente es como una corriente controlada, y este delta es un voltaje. Puede ser un voltaje. Entonces es una función del voltaje. ¿Ok? ¿Qué dispositivo funciona así? Pues yo no creo que no necesitan saberlo todavía, pues por todavía no han visto algunos, pero los que ya vieron física de dispositivos ya saben qué dispositivo funciona así. Si ustedes tienen Un transistor, ¿no? un transistor, un transistor FET controla corriente a partir de voltaje. Un transistor BJT controla corriente a partir de corriente. ¿Ok? Entonces, el modelo de un transistor Yo es tan... recuerdo que se podía transformar es decir, el modelo de un transistor y todo lo demás en física de dispositivos se podía transformar a un circuito con alguna fuente dependiente para Ajá. poder hacer los cálculos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ustedes tienen una fuente de voltaje con una resistencia K y una resistencia X, llamémosla X, donde hay un voltaje Bx. Imagínense que este voltaje Bx es como el tamaño, el ancho del canal. Y ustedes acá tienen esta fuente dependiente de alfa Bx, una fuente de corriente dependiente de Bx. Y acá tienen una carga RL. Entonces, esa corriente que pasa por acá va a ser una corriente I que va a depender de Bx, que es como el flujo de agua que tengo acá. Entonces, ustedes lo que tienen acá es la llave y acá tienen la corriente. ¿Ok? Entonces, un transistor, básicamente un transistor, y por eso son tan importantes las fuentes dependientes, un transistor se modela con una fuente dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues de voltaje o de corriente, y para eso hay distintos transistores. ¿Ok? Por eso termina siendo importante analizar fuentes dependientes. Con eso ustedes hacen amplificadores transistorizados, amplificadores operacionales, hacen compuertas lógicas y hacen pues todo lo que construimos con electrónica. Muy bien. Profe, Sí. ¿y esas fuentes dependientes para qué se usan? ¿Como para casos de funcionamiento con condiciones especiales o, No, para o amplificar. Para amplificar, por ejemplo. Si vos tenés, por ejemplo, una entrada muy chiquitica, como un micrófono, por ejemplo, ¿sí? Una señal muy chiquitica, esa señal pasa por acá, varía este voltaje y ese voltaje amplifica por un alfa. Imagine que ese alfa sea alrededor de 100. Entonces coge esta señal y la multiplica por 100 y la salida acá
es mucho más alta. ¿Ya? Entonces, básicamente, pero eso es una aplicación. Hay otras, por ejemplo, para modular. Entonces, ustedes quieren hacer un modulador, ¿cierto? Una modulación de amplitud. Entonces, ustedes tienen un voltaje de entrada, por ejemplo, la voz, que modula una señal de alta frecuencia y esa la transmiten a través de a partir de una antena y la llevan de un punto a otro, como un walkie-talkie, ¿sí? Un walkie-talkie lo que tiene es eso. Es una fuente controlada de voltaje que controla la amplitud dependiendo de la voz. De la voz habla y eso modifica la amplitud de una señal de alta frecuencia y eso es lo que se transmite, digamos, por aire. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque finalmente las fuentes controladas, las fuentes dependientes, son las que nos van a permitir manipular los, digamos, los pequeños cambios de corriente, amplificándolos, multiplicándolos, modulándolos, ¿ok? Esa es la vuelta. Pero ya, se nos acabó el tiempo. El próximo miércoles, digo que el próximo viernes ya nos vemos para PIPS, pero el próximo miércoles arrancamos por acá. Yo quisiera un mismo circuito, analizarlo por nodos, verlos a ustedes digamos, cómo se movilizan, qué tan dúctiles están, qué tan fácil manejan nodos, y el mismo circuito por mallas para que ustedes también, no sé si ustedes lo tienen claro, si es cuándo utilizo nada mallas y cuándo utilizo nodos, ¿cierto? Como que, puchica, a ustedes siempre de pronto les han dicho resuelva por nodos o resuelva por mallas, pero no tienen tan claro para qué uno y para qué el otro. Entonces, la próxima clase, el miércoles, arrancamos por ahí, ¿ok? Entonces, digamos que traté de abarcar conceptos fundamentales de circuitos eléctricos, desde carga eléctrica, conceptos de corriente como flujo de carga, como relacionándolo con la ley de corriente de Kirchhoff. Hablamos de voltajes, no hablamos de mallas, quizás lo podemos hablar la próxima para saber qué pasa con esos circuitos cerrados y cuál es el límite de ese circuito cerrado también. Hablamos de la ley de Ohm y que también es un caso ideal y cómo podemos variar la ley de Ohm para construir, por ejemplo, dispositivos sensores. Y hablamos de potencia y energía eléctrica asociada también pues como a los conceptos de potencia y energía mecánica, pero también aplicándolo a corriente y voltaje y finalmente fuentes independientes y fuentes dependientes y tratando como de decirles la importancia de las fuentes dependientes para la ingeniería electrónica. Pues queda pendiente el análisis de circuitos, que es como el cierre del circuitos de corriente directa, con lo cual arrancamos ya circuitos de corriente alterna y por eso pues desde acá vamos a ver la próxima clase. Ya voy a parar la grabación. Listo, profe.